Hola, mi nombre es Carlos Herrera, de Avilmain, y os voy a presentar la empresa, cómo sería, bueno, vamos a ver cómo es Avilmain por dentro, qué es lo que nos hace tan especiales y diferentes de lo que hay hasta ahora. Y bueno, pues espero que os guste. Bien, pues antes de nada comentaros que Avilmain es una plataforma que mide la mejora del aprendizaje, la mejora de los alumnos. ¿Mm? Y bueno, ¿cuál es la visión del aprendizaje de Avilmain? Bueno, pues la visión del aprendizaje de Avilmain y bueno, en general la de todo el mundo de la docencia es que el aprendizaje es un proceso bastante complejo, que a través del estudio, de experiencia, instrucción, observación, etcétera, pues se obtienen una serie de habilidades, destrezas, conocimientos, conductas y valores. Bien, Avilmain analiza habilidades, destrezas, conductas y valores, pero Avilmain no se mete en si el alumno sabe mucho o poco, sino cómo son las habilidades para poder aprender. Bien, ¿qué factores son los que influyen en el aprendizaje de los alumnos? Bien, pues en el aprendizaje de los alumnos influyen tres tipos de factores. El primer factor que influye en el aprendizaje del alumno son las características propias del alumno. Y esas características son factores cognitivos, factores socioemocionales y factores fisio-neurológicos. Y todos estos factores son analizados por Avilmain. Segundo, ¿qué otro factor interviene en el aprendizaje del alumno? Por supuesto, la calidad del centro y del profesorado. Para esto, Avilmain, dentro de la plataforma, tiene un apartado que es la calidad, que es donde se analiza precisamente esto, la calidad del centro y del profesorado. Y, por último, tercer punto, ¿qué influye en el aprendizaje de los alumnos? Por supuesto, las familias y su entorno. Para ello, Avilmain tiene una prueba que se llama Dinámicas Familiares que analiza precisamente esto, cómo es el entorno, la familia y el ocio del alumno. Bueno, ¿qué diferencia Avilmain del resto de empresas que realizan ese tipo de encuestas de calidad, pruebas pedagógicas, etcétera? Bueno, pues que Avilmain es 100% online y esto significa que todas las pruebas se realizan en el aula de informática de los centros o con las tablets, en caso de que los niños trabajen con tablets, o en caso de que, por ejemplo, un padre quiera realizar la prueba de dinámicas familiares o tenga que contestar a una encuesta, pues la pueda realizar a través de un ordenador, una tablet, incluso desde un móvil, para que el acceso a la plataforma sea lo más sencillo posible. Bien, lo que nos hace diferentes, como decía, es el tema de que se haga todo en el aula de informática. ¿Esto qué permite? Permite que los resultados, cuando el alumno termina de realizar una prueba, sean instantáneos. Y los informes que se generen, el resultado obtenido, etcétera, sea automático, sea inmediato. Y esto ocurre tanto para las pruebas pedagógicas como para la parte de dinámicas familiares como para la parte de calidad. Es decir, Avilmain es 100% online. Bueno, ¿qué hace Avilmain? Avilmain mide y genera informes y recomendaciones para orientadores, para directores, para padres, a través de la prueba de dinámicas familiares, como decía antes. Genera informes y recomendaciones también para docentes y genera, por supuesto, informes y recomendaciones para los alumnos. Y bien, ¿qué hace o qué herramientas ofrece Avilmain pues para todo esto? Bien, por un lado tenemos las herramientas que analizan al alumno. Hablábamos de que hay tres aspectos que influyen en el aprendizaje: el alumno como tal, el centro y el profesorado, y por último las familias. Para analizar al alumno como tal tenemos una serie de pruebas. Por ejemplo, habilidades fundamentales del aprendizaje. Es una prueba en la que se miden factores cognitivos. Medimos razonamiento matemático, razonamiento verbal y la lectura comprensiva básica a través de 9 habilidades fundamentales. Esta prueba es la prueba más larga que se pasa a nivel masivo en el aula. Es una prueba que dura en torno a 45 minutos y es la prueba que conlleva más dificultad que por el tiempo de duración, no por otro tema.
Luego tenemos la prueba de habilidades del aprendizaje, que es la versión extendida. En esta prueba se miden no 9, sino 22 habilidades diferentes. Esta prueba también mide factores cognitivos, pero esta prueba los centros no la pasan a nivel masivo, a una clase completa, sino que la suelen pasar sobre aquellos alumnos sobre el que quieren tener más información. Por ejemplo, alumnos que entran nuevos en el colegio, o un alumno del que queremos saber más porque sea un alumno de altas capacidades, o al revés, un alumno del que queremos saber más porque parece que presenta más dificultades. Esta prueba no se pasa masivamente porque es una prueba que conlleva 3 horas y se hace en 3 jornadas diferentes. Por eso esta prueba no se pasa mucho, sino que se suele pasar cuando el centro quiere pasarlo a determinados alumnos. Bien, ¿qué más pruebas tenemos en HabitMind? Tenemos la prueba del socioemociograma o sociograma enriquecido, que mide factores sociales y emocionales. ¿Por qué le hemos llamado socioemociograma o sociograma enriquecido? Porque no es solamente un sociograma al uso, en el que vemos cuáles son o cómo son las relaciones entre los alumnos de una misma clase, sino que medimos también cuáles son sus emociones. Esto permite que a través de esta prueba, que además solo dura 10 minutos, podamos generar información que nos permita elaborar grupos de trabajo en clase, no solo a través de la relación que tienen los alumnos entre ellos, sino a través de sus emociones. Es decir, que podamos generar grupos de trabajo que sean iguales o que estén equilibrados en cuanto a la empatía de los alumnos, asertividad, regulación emocional e interpersonal, su trabajo en equipo o su resolución de conflictos. Incluso en esta prueba se llega a medir también la sinceridad emocional. Bien, ¿qué más pruebas tenemos en HabitMind? Tenemos el test de tendencias personales. Es una prueba en la que se miden los factores sociales y emocionales, donde medimos tendencias específicas y tendencias generales. Medimos tendencias específicas como la confianza del alumno, si su ritmo de vida es lento o rápido, el enfoque intelectual, la tendencia individualista, si es muy dependiente o muy autosuficiente, si es muy introvertido o extrovertido, su proactividad, si es más relajado o más tenso, etc. Y luego medimos también tendencias generales como cuál es la tendencia del alumno hacia el bullying, hacia la intimidación o victimización y cuál es su tendencia hacia el liderazgo. Otra prueba que medimos en HabitMind, los estilos de aprendizaje. Son factores cognitivos y emocionales. Medimos factores cognitivos como por ejemplo, si el alumno es más visual interno o más externo. En general, si el alumno necesita más la vista para aprender, si es más auditivo interno o externo, es decir, si el alumno necesita más del oído para aprender, si es más kinestésico, si necesita más el movimiento, si es un alumno que tenga el foco de atención más múltiple o único, y su tendencia si es abstracta o concreta. Y los factores emotivos que medimos aquí es su tolerancia al esfuerzo y si su motivación es más intrínseca o es extrínseca. ¿Qué otra prueba tenemos en HabitMind? El screening visual. Es la única prueba que tenemos en HabitMind que mide factores fisioneurológicos. Analizamos cómo ve el alumno. No si ve bien o si ve mal, sino si el alumno capta lo que ve de forma correcta. Es decir, cómo lee su cerebro lo que sus ojos están viendo. Es verdad que tenemos una prueba dentro del screening visual en la que se mide la agudeza visual, es decir, si el alumno ve bien o ve mal, pero el resto de pruebas o factores que se analizan son analizadas habitualmente por un optometrista. Esta es una prueba que los centros habitualmente realizan a todos sus alumnos porque los padres o incluso el centro lo que se suele ver a un niño es si el alumno ve bien o ve mal, es decir, cuál es su agudeza visual. Pero no se le mide o no se le analiza si el alumno analiza o ve correctamente, analiza su cerebro lo que ve en sus ojos. Es decir, si el alumno tiene un problema de daltonismo, un problema de convergencia, de divergencia, un ojo vago. Entonces, en una prueba de tan solo 10 minutos podemos analizar este tipo de problemas, saber si el alumno puede tener un problema de visión, que no de vista. Y bien, por último, ¿qué tenemos en HabitMind de cara al análisis del alumno? La última prueba, la de orientación profesional. Esta es una prueba, obviamente, que va dirigida a los más mayores, a aquellos alumnos que tengan que decidir si quieren ir a formación profesional, o para los más mayores, los que estén ya en bachillerato, si quieren van a hacer una carrera, hacia dónde deberían dirigirse, hacia qué tipo de carreras deberían dirigirse por su
por sus preferencias. Es decir, es el alumno el que responde que cuáles son sus preferencias, con lo cual podemos tener más o menos claro hacia dónde debería orientar su carrera profesional. Y hasta aquí hemos analizado al alumno. Ahora vamos a analizar el segundo punto, es decir, la calidad del centro y del profesorado, el segundo punto que influye sobre el aprendizaje de los alumnos. Para esto, Abilimind tiene las encuestas de calidad y tenemos encuestas que miden la calidad del centro y encuestas que miden la calidad del profesorado. Para medir la calidad del centro tenemos las pruebas de satisfacción de familias, donde los padres evalúan al centro, y la satisfacción de alumnos, donde los alumnos evalúan al centro. Y para medir la calidad de los docentes tenemos dos tipos de encuestas. Una en la que los alumnos evalúan uno a uno a cada uno de sus profesores, y la cuarta encuesta que mide al docente, donde el docente, o que mide al centro, que es donde el docente habla sobre cómo es su relación con el centro. Es decir, el docente analiza al centro. Es la encuesta que llamamos de clima laboral. Estas encuestas, tanto las de competencias del docente como las de calidad del centro, es importante que sepamos que son 100% adaptables al centro. Abilimind propone una base, una raíz, unas preguntas tipo, pero luego el centro puede modificar el 100% de las preguntas. Y no solamente el 100% de las preguntas, sino también el tipo de respuesta. El colegio, el centro, puede decidir si la respuesta quiere que vaya del 1 al 10 o del 1 al 5, o quiere que sea bueno, malo o regular, o quiere que ponga a veces, nunca o siempre. El centro decide y diseña 100% las 4 encuestas. El centro no tiene que pagar un extra por este servicio. El centro lo que hace es que nos pasa a Abilimind qué tipo de preguntas quiere y cómo las quiere enunciar, en qué orden y con qué tipo de respuesta, y es el departamento técnico de Abilimind en que se encarga de subir esta encuesta a su plataforma para que las tenga totalmente adaptadas a sus necesidades. Bien, y hasta aquí hemos medido al centro y al profesorado, el segundo punto que influye en el aprendizaje de un alumno. ¿Y cuál era el tercer punto que influye en el aprendizaje del alumno? Las familias, su entorno, el ocio. Para eso tenemos una última prueba, que es la de dinámicas familiares. Esta es una prueba en la que, y esto es importante, de forma totalmente anónima, los padres se evalúan como padres en cuanto a cómo lo están haciendo con sus hijos para el aprendizaje dentro de 3 entornos. Casa, cómo lo están haciendo con sus hijos dentro de la casa, cómo lo están haciendo con sus hijos en el colegio, es decir, cómo es la relación padre-hijos y el centro, y por último, cómo lo están haciendo con sus hijos fuera del centro y fuera de casa, es decir, en el ocio. Bien, ¿cómo se realiza esta prueba? Los centros lo único que tienen que hacer es enviar una URL a los padres, que se genera automáticamente para el centro, y los padres de forma totalmente anónima van a contestar un cuestionario que va a tardar unos 20 minutos, 30 minutos en realizar, y automáticamente a los padres se les va a generar un PDF en el que van a poder ver y analizar cómo lo están haciendo con sus hijos y su aprendizaje en casa, con el centro y en el ocio. El documento que reciben es un documento muy, muy, muy amplio y muy positivo, no pretendemos dar lecciones a nadie, en el que además van a recibir unas recomendaciones de cómo lo deberían de hacer para poder mejorar el aprendizaje de sus hijos. Y repetimos, es un test totalmente anónimo. El padre nunca se identifica. El centro jamás va a poder saber quién es el padre que ha respondido el test. Bien, ¿qué recibe el centro a cambio? El padre obviamente no se va a identificar. Es un test anónimo, pero sí que va a decir en qué curso está su hijo y si es padre o madre, y si es de un padre o madre de un niño o una niña. El centro, repito, no va a saber qué padre ha respondido qué, pero sí va a poder tener una información de cómo son las tendencias familiares de sus padres. Es decir, va a tener la información a nivel de grupo o a nivel de curso de cómo son sus padres, de forma que si el centro luego realiza una escuela de padres o tiene una reunión, que se suelen tener 2 o 3 veces al año, en las que se juntan los padres para hablar de temas del centro y de sus hijos, esta información que recibe el centro es muy válida y muy valiosa para poder luego dar explicaciones a nivel general a los padres y poder ayudarles
Por ejemplo, detectando que hay un problema y se ve que los niños de cuarto de primaria ven mucho la televisión. Bueno, pues se puede detectar este problema y pues se le puede decir a los padres o a la escuela de padres: oye, señores padres, hemos detectado que a nivel general sus hijos ven mucho la televisión. Por favor, les enrocaríamos o les recomendamos que sus hijos se dediquen mucho más a la lectura, que jueguen más con cosas que tengan que ver con manualidades o que les desarrolle intelectualmente, etcétera. Bueno, pues esta información es muy válida también para el centro para poder dirigirse a los padres de esta manera. Bien, los padres lo ven de forma muy positiva, es un documento de grandísima ayuda y, como repetimos, es anónimo y en general los padres lo ven muy bien. Además, es una forma de que los padres vean que hay un esfuerzo del centro de puertas para afuera, con lo cual es muy positivo para todos. Bien, después de haber realizado todas estas pruebas, las de calidad, la parte de padres incluso, y la parte pedagógica, por supuesto, en la que analizamos al alumno, ¿qué tipo de informes obtenemos? Bueno, pues obtenemos informes individuales, informes de grupo, obtenemos información de cómo están nuestros alumnos con respecto al entorno, cómo están nuestros alumnos con respecto al país. Vamos a recibir recomendaciones muy prácticas. Bien. ¿Y por qué gustamos a los orientadores de cara a la parte pedagógica, que es la que les compete a ellos? Bien, pues les gustamos a los orientadores y no les gustamos, les encantamos. Primero, porque a través de una plataforma 100% online y a través de Abilmind, obviamente, el orientador no tiene que volver a corregir ningún tipo de prueba pedagógica. Se elimina el trabajo de corrección. ¿Por qué les encantamos? Porque los informes, resultados, recomendaciones son inmediatas. Es muy fácil de aplicar, muy fácil. De hecho, hay un manual de usuario que ningún orientador se lee porque es facilísimo. No hay más que entrar a la plataforma, pinchar sobre la prueba que nosotros queramos realizar y automáticamente el alumno ya podría empezar a realizar la prueba. Importantísimo, aumentan las intervenciones psicopedagógicas. Normalmente los orientadores, por desgracia, no tienen tiempo para poder dedicarse a todos los alumnos, pero al tener la información de forma tan inmediata y los informes de forma tan instantánea, los orientadores tienen mucho más tiempo para poder dedicarse a mucho más alumnos, porque lo que ha ocurrido o suele ocurrir habitualmente es que los orientadores dedican muchísimo tiempo a corregir pruebas, a corregir tests, a realizar informes, a hacer tablas. Como esto se acaba de forma automática, los orientadores tienen mucho más tiempo para dedicarse a los alumnos. Otra razón por la que le encantamos a los orientadores, porque Abilmind es un refuerzo en sus conclusiones. Y Abilmind es una herramienta objetiva que permite tener otro punto de vista y no solo el del orientador. Es decir, muchas veces los orientadores se encuentran con que su opinión a los padres, por ejemplo, no les convence. Pero si también ahora tienen un apoyo con Abilmind en la que pueden decir a un padre o a un alumno: mira, yo tenía este problema claro, pero ahora esta plataforma Abilmind me está diciendo exactamente lo mismo, tienen un punto más de apoyo para poder convencer a padres y alumnos y bueno, pues mejorar obviamente el aprendizaje de estos. Y luego, por supuesto, al tener tanta información, tener informes para padres, informes para docentes, informes para alumnos y tener información tan inmediata, el peso del departamento de orientación crece considerablemente, toma muchísima más importancia en el centro. Bien, a los docentes, ¿qué se les ofrece en Abilmind? Pues información general de sus alumnos, cómo están sus alumnos, no solo a nivel individual, sino cómo está su clase, cómo es el nivel de integración, cómo son las habilidades de la clase, con qué habilidades tiene más dificultades a nivel general, cómo es el grado de cohesión del aula, cómo es la relación entre sus alumnos. ¿Por qué gustamos a los docentes? Bueno, pues por supuesto porque de esta forma conocemos al grupo y cuáles son sus necesidades. Podemos adaptar, importantísimo, el ejercicio que se realiza en clase a las necesidades reales del grupo, porque ya sabemos cuáles son las necesidades reales del grupo con los informes globales de la clase, con lo cual podemos realizar acciones específicas para una clase concreta. Obtenemos recomendaciones muy prácticas para saber qué hacer con esta clase. En caso de que tengamos una dificultad en una habilidad general en la clase, vamos a tener recomendaciones para saber qué podemos hacer para mejorar estas habilidades. Vamos a mejorar, por supuesto, el clima emocional del grupo, porque vamos a mejorar el ambiente seguro. Vamos a conocer cuáles son nuestros propios puntos débiles
fuertes de nuestra forma de enseñar a los alumnos. Podemos saber si, por ejemplo, tenemos una clase que es kinestésica, una clase que necesita a nivel general movimiento, y resulta que nosotros lo que hacemos es dar siempre charlas y clases magistrales, pero nunca utilizamos el movimiento para enseñar a nuestros alumnos, y resulta que a lo mejor el 50% de nuestra clase aprende mucho mejor si utilizamos el movimiento. Esto nos va a poder permitir mejorar mucho más el aprendizaje de nuestros alumnos. Y por supuesto vamos a atender a la diversidad de manera efectiva, no solamente a los alumnos de altas capacidades o a los de bajas capacidades, sino que como tenemos una información general de cuáles son las necesidades generales de la clase, vamos a poder atender obviamente a la diversidad del aula. Bien, tenemos también, por supuesto, información para el equipo directivo, para los directores del centro. Los directores van a poder acceder a toda la información pedagógica, pero ¿a qué van a poder acceder también? A la parte de calidad. ¿Qué opinan mis padres sobre mi centro? ¿Qué opinan mis alumnos sobre mi centro? ¿Qué opinan mis alumnos sobre mis profesores, sobre los profesores nuevos que tengo en el centro? ¿Qué opinan los profesores sobre mí? Y bueno, pues una información que viene muy bien, es muy válida para que los directores puedan no solo saber qué opinan de mis profesores y de mi centro, sino que también sepan cómo actuar, ¿no?, en función de estos resultados. ¿Por qué gustamos a los directores? Bueno, por supuesto porque tenemos decenas de indicadores de todo tipo, no solo a nivel calidad, sino también a nivel pedagógico. Saber de primera mano qué opinan de mí, de mis profesores y del centro, las familias, los profesores, los alumnos. Obtener información muy detallada del tipo de familias que tengo en el centro. Esto se obtiene a través de la prueba de dinámicas familiares. Sé cuáles son las dinámicas familiares que tengo en mi centro, cómo son mis padres. Conseguir datos sobre los puntos fuertes y débiles de mis docentes, de mis profesores. Además, vamos a tener información de cada uno de los profesores, vamos a poder saber individualmente cómo están, si lo están haciendo bien, si lo están haciendo mal. Podemos ayudarles a potenciar sus habilidades también de cómo mejorar en el aula. Podemos incrementar el prestigio del centro. Obviamente esto es una apuesta por las nuevas tecnologías y esto seguro que hace que el centro mejore a nivel de prestigio. Y luego, por supuesto, y lo más importante, con tanta información y con toda esta información y todos los informes que tenemos, tanto pedagógicos como de calidad, vamos a mejorar seguro el aprendizaje de los alumnos, que es al final el objetivo de un director de un centro, ¿verdad? Bien, y por último, ¿qué tenemos? Información para padres y alumnos. Tenemos informes para padres de cómo lo están haciendo con sus hijos, como habíamos hablado antes, de cara a en la prueba de dinámicas familiares. Tenemos cuál es el perfil de mi hijo en cuanto a qué orientación profesional debe tomar, cuáles son sus habilidades, que las que tiene bajas, las que tiene altas, cómo mejorar sus habilidades, las que tiene bajas, para poder mejorar el aprendizaje del alumno. ¿Por qué encantamos a los padres y a los alumnos? Pues bueno, por supuesto porque conocemos con estos informes inmediatos los puntos fuertes y débiles de nuestros hijos, y por qué no, de nosotros mismos a través de la prueba de dinámicas familiares, para saber cómo lo podemos hacer mejor o qué estamos haciendo mal. Sabemos con los informes de recomendaciones elegir convenientemente qué debo de hacer para mejorar el aprendizaje de mis hijos. Las recomendaciones que vamos a obtener y que los centros nos van a dar también son muy prácticas para poder realizar en casa. Puedo saber qué estrategias puedo realizar en casa para poder mejorar el aprendizaje de mis hijos. Concienciar, esto es importante. A través de estas pruebas y estos informes, los padres se conciencian mucho más de lo importante que es su papel en el aprendizaje de los alumnos, de sus propios hijos. Y, por supuesto, los padres ven que hay un gran esfuerzo del colegio por la innovación, porque sus hijos mejoren. Y bueno, pues lo que definitivamente hace Abilman es mejorar el aprendizaje desde un punto de vista científico. Y bueno, ¿por qué Abilman? ¿Por qué nosotros? Bueno, estamos ya en más de 700 centros en toda América Latina. Ya más de 70 en España, ya son más de 100 actualmente, que ya confían en nosotros. Actualmente, por ejemplo, solo en la Comunidad de Madrid ya estamos en más del 10% de todos los centros concertados y privados que existen. Y esto es un ejemplo de algunos de los colegios con los que trabajamos actualmente. No están todos, la lista completa está publicada en abierto en la web de Abilman, abilman.com. Ahí puedes ver la lista completa de todos los centros que trabajan con nosotros en todos los países del mundo con los que estamos colaborando.
equipos de titularidad con los que trabajamos, grupos de colegios que ya confían en nosotros, pues equipos tan importantes como los Sagrados Corazones, Amor de Dios, los Menanistas, Hijas de la Caridad. Aquí faltan grupos tan importantes como los diocesanos, Calasancias, Jesús María, o sea, grupos que ya en pleno confían en Avilmain. Países en los que operamos, por supuesto, aparte de España, estamos en países como México, El Salvador, Costa Rica. Incluso tenemos presencia en Finlandia, donde trabajamos con un colegio. O sea que estamos bastante implementados en Latinoamérica. Trabajamos en muchísimos de los países de Latinoamérica. Y bueno, y esto es un poco para que nos pongáis cara. Este es el equipo que trabaja directamente con Avilmain, que es un equipo directo de Avilmain, pero luego también trabajamos con universidades, trabajamos con la UNED, trabajamos con la Universidad Complutense de Madrid, que son los que nos validan y nos certifican las pruebas, incluso porque nos ayudan a desarrollar las pruebas nuevas que se implementan y que se van a implementar en Avilmain. Tenemos un acuerdo con la Secretaría de Educación Pública de México y también tenemos un acuerdo con Dell, la marca de ordenadores. Y bueno, hasta aquí todo. Por supuesto, para cualquier duda o pregunta que tengáis, podéis poneros de acuerdo, podéis poneros en contacto con nosotros. Estaremos encantados de hacer una prueba piloto sin ningún tipo de compromiso para el centro. Y si tenéis cualquier duda o consulta, pues ya sabéis dónde localizarnos. Un saludo y bueno, pues muchísimas gracias por todo.